Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos quienes nos escuchan. El 30 de abril de este año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó deshacer el negocio de Medimás. Me voy a referir al caso Medimás, que es un caso de gran importancia. Esa, a mi juicio, es una de las decisiones más importantes que se han tomado, porque estableció que es mentira que los negocios entre las EPS sean negocios entre privados, en el sentido en que pueden hacer lo que se les dé la gana. O sea, lo que hace el tribunal, o sea, el Estado, es decir, ese negocio es un torcido tan grande que tienen que deshacerlo, y toma una serie de medidas que voy a explicar. Repito, esto es importantísimo porque es la plata pública de la salud la que estamos controlando. ¿Cuál es la historia de este desastre de Medimás? En 2010 la Superintendencia de Salud le impuso una sanción de 627.000 millones de pesos a Saludcop para que los devolviera, porque se los habían apropiado ilegalmente, se los habían robado, para no darle tantas vueltas. 627.000 millones a Saludcop de Carlos Palacino. En el 2012 la Contraloría, después de un debate que yo hice, llevó esa cifra a 1.4 billones de pesos robados y los ordenó devolverlos. La cifra cambia porque analizaron más años, y si analizaran la totalidad de los años, nadie sabe a cuánto se habría llegado. En este proceso se interviene en Saludcop, el gobierno interviene en Saludcop, pero los interventores del gobierno siguieron haciendo lo mismo que hacía Palacino. Para hacer corta esa historia, hoy ya hay sancionados varios de esos interventores. Supersalud, que fueron alcahuetas y permitieron que las cosas no se resolvieran y que se siguieran pasando al patrimonio de la EPS, la plata de la salud. Toda esta plata se perdió. Entre otras cosas se perdió porque aquí en este Congreso, con el voto en contra nuestro, se aprobó una ley que cambió el orden de prelación en los pagos de las liquidaciones en el caso de esto, y a esta deuda la volvieron deuda quirografaria, de forma tal que se perdiera y no se pagara. Esa fue una decisión del Congreso de la República de Colombia. Bueno, en el 2017... el gobierno pone en venta a Saludcop y a Medimás porque eran un completo desastre. Ya en ese momento se habían, digamos, absorbido ese par de EPS. Y resulta comprando, en mayo del 2017, compra esa empresa, o esas dos EPS, la compra Medimás. Como ganarse la lotería. ¿Por qué digo yo que ganarse la lotería? Porque resulta que le entregan 5.6 millones de usuarios. Pero lo que le entregan de verdad colombianos no son los usuarios, es la plata que va pegada a los usuarios, o sea, la plata de la UPC, que equivalía en ese momento a 4 billones de pesos anuales. O sea, el negocio verdadero de las EPS no es la salud, el negocio verdadero de las EPS es administrar y hacerle ganancias a toda la plata del sistema de salud, que se acerca ya a los 40 billones de pesos en total. Bueno, a los de Medimás les pasaron 4 billones de pesos de este negocio, en el que fue prácticamente la única oferente por ese negocio. La Procuraduría, hay que hacer ese reconocimiento, protestó radicalmente porque ese negocio se hubiera hecho así, porque esos compradores no garantizaban tener la plata, no tenían experiencia. Ese fue un torcido desde el primer día al que se organizó. Compraron con las facturas de las deudas que les tenían Saludcop y Café Salud, porque básicamente eran clínicas privadas las que se asociaron para hacer ese negocio. Con el doctor José Roberto Acosta demandamos en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ese negocio, y era tan bochornoso y tan torcido lo que estaban haciendo que de entrada nos dieron una medida cautelar para parar el negocio. Así de evidente era que no se debía hacer, además de la protesta de la propia Procuraduría. Lamentablemente la medida cautelar por presiones fue levantada y el negocio siguió. Fíjense ustedes que estamos hablando de la mitad del año 2017. Al año siguiente, en junio, la Procuraduría y la Contraloría y la Defensoría del Pueblo le piden a la Supersalud que intervenga ese EPS, porque eso era un desastre. No se atendía a los usuarios, no se pagaban los compromisos que habían adquirido, la integración vertical era bárbara, prácticamente toda la plata la contrataban con sus propias clínicas privadas, las de sus socios. O sea, una cosa absolutamente monstruosa, que fue lo que permitió hacer el Ministerio de Salud de ese momento y
el propio presidente de la República, como lo voy a explicar el doctor Juan Manuel Santos. Yo creo que este es uno de los mayores torcidos del sistema de la salud que hayamos visto, y todo el tiempo con los usuarios sufriendo lo que no estaba escrito. Se empezaron a retirar masivamente, pero por supuesto muchísimos se quedaron presos allí. En abril de este año, el 30, entonces, a esa acción popular que nosotros habíamos interpuesto, por fin le llegó una decisión ya definitiva, y a otra acción popular que otras personas habían puesto. Y entonces ahí la primera decisión, o qué es lo que dice inicialmente el tribunal, dice que se vulneraron los derechos al patrimonio público, al derecho a la salud, ordenó liquidarla, repartir los usuarios entre otras EPS, atender las tragedias de los trabajadores que han sido horrorosas, les deben toda la plata del mundo, que se investigara al azar la banca de inversión que fue la que diseñó ese negocio, y ordenó, ojo con esto, exigió el Tribunal Superior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se derogara el decreto 718 del 2017, que fue el negocio con el que se montó este torcido. Cuento brevemente esta historia. Como lo que iban a hacer no se podía hacer porque era un absurdo, no había normas que permitieran hacerlo. No había normas que permitieran hacerlo, pero mediante un acuerdo de la liquidadora, que es una empleada del gobierno, del Ministerio de Salud, de la Supersalud de esos días, del ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria, y consultado con la Presidencia de la República, se aprobó este decreto 718 que les permitía hacer lo que no se podía ni se debía hacer, como los hechos han demostrado que no se debía hacer. Estamos hablando de una cosa realmente monstruosa. Dice textualmente, el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el decreto 718 del 2017 es la génesis de la vulneración sistemática de los derechos. Repito, el decreto es la génesis de la vulneración sistemática de los derechos a la salud. ¿En qué país estamos, senadores y colombianos? O sea, que el Estado diseña un decreto para permitir que se haga una cosa que no se podía hacer y que se sabía que iba a ser un desastre, y que el primer desastre era la vulneración sistemática de los derechos de la salud, y aquí no pasa nada. La decisión del tribunal está en apelación al Consejo de Estado. Yo espero que el Consejo de Estado no vaya a cometer el absurdo, el disparate de tumbar la decisión valerosa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque se necesita valor civil para tomar esa decisión. Por último, les digo esto, se me acabó ya el tiempo, pero les digo esto: el sistema de salud no funciona, señor viceministro y señor superintendente. Ustedes siguen aferrados a eso, pero no funciona. No funciona. Hoy la prensa está hablando de deudas de 24 billones. Vamos para el colapso. Se aferran tercamente a sostenerle un negocio a unas EPS que actúan con toda la irresponsabilidad. Yo no estoy proponiendo, ustedes saben que yo llevo muchos debates sobre esto, no estoy proponiendo que se regrese a lo que había antes de la ley 100, pero esa ley tiene que ser profundamente reformada, transformada, no en beneficio del capital financiero de las EPS, de los intermediarios, sino en beneficio del sistema de la salud, en beneficio de los trabajadores, los médicos, el personal de enfermería, que están absolutamente acorralados y maltratados por el sistema, y en beneficio de la red pública hospitalaria y de las propias clínicas privadas, que están siendo arruinados por un sistema inicuo tomado por la corrupción, como acabo de explicarlos. Muchas gracias, señor presidente.